este padre y esta madre los cortan en pedazos para poder intercambiar la carne de sus hijos menores por un poco de pan. Les tienen que quitar la vida a la mascota familiar para comérselas, para alimentar a sus hijos. Quitarle la vida a los más pequeños. Antes de que fallecieran, quitarles la vida. O dejarlos fallecer de hambre para luego cocinarlos. Jorge la sorprende asomándose en la ventana. Fúrico, toma un tubo y le pega en la cabeza más de 20 veces. No manches. Más de 20 veces. En presencia de todos, ¿eh? El bebé no quería comer. Lo obliga de tal manera que termina ahogando al bebé. Cuando las autoridades entraron a su casa, en el piso estaba un bebé convulsionándose. Le había pegado en la cabeza porque lo desesperó. Son historias que te dejan reflexionando, te dejan un sabor horrible. No sabes por qué la maldad humana puede alcanzar rebasar esos límites. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al último capítulo de la primera temporada de Criminalmente. Yo soy su amigo Fepo. Ustedes me han estado viendo a lo largo de esta primera temporada larga. Y antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a mi amigo, colega del trabajo y más, Fermex. ¿Cómo estás? Amigo, muy buenas noches. Muy contento de estar acá. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Gracias. Oye, antes de comenzar, bueno, tus redes sociales para que nos quitemos esa parte y podamos pasar a la otra parte. Solamente estoy en Instagram como @fermex22. Muy bien. Nada más. Muy bien. Yo estoy en Instagram como FepoMX, igual, solamente en Instagram, así que por ahí nos podemos ver. Y tenemos un anuncio muy importante, que la verdad me pone muy contento. Me hace sentir como raro, porque de hecho antes de que grabáramos este capítulo, grabamos un capítulo en el que el cambio que tanto hemos venido anunciando se va a llevar a cabo a partir de ya, lo cual me parece súper importante y es una cosa que yo creo que todos y todas van a compartir conmigo. En esta segunda temporada de Criminalmente, de hecho, este será como el último capítulo de la primera temporada y comienza la nueva temporada con un nuevo host en Criminalmente. Ese nuevo host va a ser, por supuesto, Fernando Fernández, mejor conocido como Fermex. Así que de esta manera te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo, de verdad muchísimo. Gracias por tomar la batuta. Sé que lo vas a hacer mucho mejor que yo y eso me da gusto. No, primero quiero darte las gracias a ti porque esta es una oportunidad muy, muy importante para mí. La verdad es que no es fácil, es un gran reto. Pero te prometo a ti y le prometo de verdad a todos los seguidores que nos hacen favor de ver los videos de Criminalmente específicamente, que voy a tratar de estar a la altura de lo que ustedes esperan ver y que cada video les guste y les agrade y llene sus expectativas. Y gracias por la oportunidad nuevamente, de verdad. No, hombre, muchísimas gracias. Yo sé que lo vas a hacer muy bien, estoy convencido. Quiero también nada más rápidamente explicar a la gente algunas de las razones por las cuales sí, por supuesto, va a haber este cambio y son muy sencillas. Lo que pasa es que, como bien saben, y gracias a ustedes tenemos 3 podcasts, los cuales tienen un éxito pues muy grande. Muchísimas gracias. Nos esforzamos muchísimo en equipo para hacer el contenido, pero queremos aumentar la cantidad de contenido para Criminalmente y para Insomnio. Cosa que si sigo siendo yo el host, lo hace imposible. Y teniendo una persona que, algo que siempre les he dicho, a mí me gustan las personas que hacen la tarea
me gustan las personas que se toman el tiempo de hacer una investigación profunda de un tema, aunque lo conozcan, tener los datos correctos o lo más cercano a la verdad, y además que sea una persona que tenga en esta tarea difícil de comunicar, sus opiniones sean de valor, sean personas educadas, personas honestas, personas honradas, en las que se puede confiar de que aquello que te van a decir no va sesgado por una opinión política, no va sesgado por alguna opinión incorrecta, moralmente incorrecta. Claro. Y de otras índoles. Me parece que eso es muy importante. Muchas de las historias que a ustedes les han gustado más son de la investigación o pluma de Fermex. Y al final termino yo siendo en esta parte nada más la cara que está aquí de frente. Entonces, con Fermex van a haber algunos cambios, más contenido, pero lo que sí es que vamos a rescatar todo aquello que le gusta a la gente de Criminalmente y vamos a subir ahora sí que la meta, ¿no? La vamos a hacer más grande, más lejana. Van a haber muchas otras cosas que ustedes van a ir viendo. Ya pues ya agendamos con un montón de personas súper interesantes para estas entrevistas de crímenes reales y bueno, todo este mundo de la nota roja, ¿no? Sí, vienen cambios bien importantes y súper interesantes dentro del canal. Vamos a tener la opinión de personas que van a traernos su experiencia porque están cerca de algún crimen o estuvieron cerca de algún crimen, o porque son investigadores, o porque son forenses, o porque son psicólogos, o porque son psiquiatras. Periodistas de nota roja, etcétera. Pero también en algún momento estamos buscando la oportunidad de traer a una persona que nos cuente de primera mano qué fue lo que vivió. Además de que Fer está implementando algo que a mí me fascina, desde que leo los guiones me fascinan, que son investigaciones tremendamente profundas de algún crimen o un criminal. Pero la idea, que es lo que implementa Fermex, que me parece correcto, es no solamente conocer, digamos, la carrera criminal de uno de estos personajes, sino entender o tratar de entender qué fue lo que llevó a un ser humano a hacer aquello que hizo. Y eso son estas cosas que me parecen súper interesantes. Y te agradezco mucho, sé que te va a ir muy bien. Gracias. Así que vamos a empezar, ¿te late? Me late. Así, última vez que llevo yo aquí la batuta, ¿no? No, pero obviamente vas a seguir grabando para Criminal, sí, claro. Vas a venir. Se oye raro, pero Fepo va a venir de invitado a Criminalmente en muchas ocasiones, claro. Porque también a la gente le gusta, le encanta la manera en la que tú narras, en la manera en la que cómo lo cuentas. Claro, Entonces, claro, con gusto. Vamos a tratar de tenerlo así bien seguido para que estén contentos todos. Gracias, Fermex. Oye, bueno, fíjate que estuve revisando un montón de historias, de crímenes, criminales y más, pensando en cómo y de qué manera poder encontrar algún tema que conjuntara cosas que para mí son muy importantes. Entonces, hubo algo que despertó de repente mi curiosidad. Una fotografía. Una fotografía que es muy rara. Es dolorosa la fotografía, pero es rara. Entonces, despertó mi curiosidad. Me di cuenta de que la fotografía era utilizada de manera incorrecta para hacerla como, digamos, la portada de ciertas noticias históricas, pero eran falsas. La fotografía es de 1921, pero la utilizan para eventos de 1946. La utilizan como incluso en algunas pequeñas historias tipo creepypasta. La historia detrás de la fotografía me resultó uno de los temas más graves y que conjuntan muchas de las cosas que a mí me parecen muy importantes, hablando de la sociedad, hablando del individuo. Una serie de crímenes cruentos, horribles, que además, en este lado, no me refiero únicamente a América, no me refiero únicamente a Hispanoamérica, me refiero fuera de la cortina de hierro de Rusia
estas cosas casi no las sabemos. Como que nuestra cultura, digamos, o nuestro conocimiento de la historia llega hasta los límites de Egipto, un poco de Asia. Pero ya hablar de los crímenes, hablar de la historia de manera correcta y profunda de la Unión Soviética, como que no estamos tan cercanos a estas historias. Tú sabes que muchas veces ha habido hambrunas. Claro. Unas historias terribles. Sí. Terribles. Nada comparado a lo que la decisión de un político, escucha muy bien esto, nada comparado a lo que la decisión de un político puede provocar. La decisión de un político, de un gobernante, de un desquiciado, de alguien que no valora la vida del ser humano, de alguien que no valora la naturaleza, que lo único que le importa es su ego, es el poder, que puede crear, empujar a las personas más bien a los peores crímenes, a cosas terribles. Y además de empujarlos a cometer estos terribles crímenes, les avienta a la policía, a los militares, a la Fuerza Armada. Todo por su ego. Esta fotografía es una fotografía muy extraña que conjunta algunas cosas que te voy a comentar y que lamentablemente no es la única vez que ha ocurrido. Si te parece, le recuerdo a las personas que pues las fotografías, si están escuchando, más no viendo este capítulo, las pueden encontrar específicamente de Criminalmente, obviamente porque son cosas a veces muy fuertes, las pueden encontrar en nuestro grupo de Telegram. Entonces, después de escuchar este capítulo, pueden pasar a ver esta fotografía y unas más que tienen que ver con esta historia, pero de todos modos les voy a narrar lo que se ve en esta fotografía. Hoy te voy a hablar, no voy a profundizar tanto, porque un capítulo sería grosero para contar esta parte de la historia de Rusia, bueno, la Unión Soviética en aquel entonces, ¿no? Sería una grosería de mi parte tratar de meter toda la historia de la Unión Soviética o una parte de la historia de la Unión Soviética tan importante. No, es larguísima, porque ahí ya tienes que meter 30 minutos. La Segunda Guerra Mundial. Exactamente, o sea, entra este cuate loco del bigote y más, pero de lo que te voy a hablar es algo que ocurre entre 1921 y 1922. Esta es conocida como la hambruna rusa. Todo esto que les voy a contar son una serie de situaciones que son muy importantes, porque después quisiera decirles acerca de esta fotografía y por qué es tan importante. En la fotografía podemos ver que obviamente está haciendo mucho frío. Podemos ver a un hombre y a una mujer. Están parados. Frente a ellos hay lo que parece ser como una mesa. Y sus rostros son unos rostros que te pueden contar una historia enorme. Una historia de dolor. Una historia donde ya simplemente las emociones, el amor, ya no existen. Ya no existen. Se ve unas expresiones tan duras como un puño cerrado. Esas dos personas, este hombre y esta mujer que están en esa fotografía, son pareja, son esposos. Y en la mesa, sobre la mesa, están dos de sus hijos, los más pequeños. Parte del torso y la cabeza de uno de ellos y una mayor parte del cuerpo de otro. Están evidentemente muertos. Pero el hecho de que estén en pedazos no es porque haya ocurrido un accidente, sino porque este padre y esta madre los cortan en pedazos para poder intercambiar la carne de sus hijos menores por un poco de pan. Esta hambruna que comienza en 1921 y 1922
Fue un periodo, creo que resta mencionarlo, ¿no? Increíblemente difícil. No tengo ni siquiera la manera de imaginar lo que estas personas tuvieron que vivir en aquel entonces. Habían pasado por la guerra civil, estaban en una sequía terrible, no había llovido, y además se le suma todo esto las decisiones de un gobierno. Las familias estaban en una situación desesperada. Veían a todos sus familiares luchando para sobrevivir. Esta hambruna es conocida como la hambruna de Povolzye y comienza a principios de la primavera de 1921 y duró hasta 1922. No fue tan larga, uno podría pensar, pero no puedes pasar tanto tiempo sin comer. Bueno, en aquel entonces, por eso les decía de un gobernante, de un político, de un... No sé de qué otra manera entenderlo, porque tú puedes estar a favor o en contra de ciertas situaciones políticas. Y recuerden que la historia la escriben los vencedores. Entonces tú puedes pensar que está bien ciertas cosas como una corriente ideológica, y estás en lo correcto. Pero la ejecución en manos de un solo hombre siempre es un error. Lenin pensaba que los campesinos estaban en contra de él. Pensaba que los campesinos estaban en favor de gobiernos extranjeros. Se le ocurrió algo. Si le quitaba la comida a los campesinos, iba a hacer que ellos empezaran a debilitarse y entonces tomaran la buena decisión de apoyarlo. Y así lo hizo. Fue el partido bolchevique de Lenin quien pues comenzó con esto. Comienza a quitarles la comida, los alimentos, y reduce entonces pues la fuerza de los campesinos. Poco a poco les fueron racionando la cantidad de alimento que ellos podían tener. Poco a poco me refiero en cuestión de semanas, no creas que mucho tiempo. Y la ingesta diaria de un adulto, que debía ser de X cantidad de calorías, se redujo al 10% rápidamente. A esto le añadimos que pues no había, digamos, de alguna manera, carne de cordero que llegara a ellos, que no había agua porque estaban en sequía, que hacía muchísimo frío, que ya eran pobres, y luego lo que producen se los quitan y solamente les dejan un poquitito. Entonces, alrededor de 30 millones de personas fueron afectadas por esta decisión. 5 millones murieron. Estamos hablando en un lapso de menos de un año, en el que por una decisión 30 millones de personas están siendo afectadas y 5 mueren. Pero, ¿de qué mueren? Comienza entonces, en esta hambruna, que las familias pues tienen que comer. Y entonces se comen el poco pasto que hay en las calles. Se comen en los primeros días los pocos frutos que tenían a la mano, las pocas verduras. Comienzan a tratar de buscar qué tipos de madera de las que hay en casa las pueden comer, pero no se puede. Y entonces sus gatos, sus perros, pues canarios, lo que sea, les tienen que quitar la vida a la mascota familiar para comérselas, para alimentar a sus hijos. Mujeres embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz, bebés. Y entonces se acabaron las mascotas, se acabó el pasto, se acabaron los alimentos.
pero tenían que comer. Al grado de que tomaron decisiones los padres, las madres, quienes mandaban en casa. Tenían varios hijos. Quitarle la vida a los más pequeños. Antes de que fallecieran, quitarles la vida. O dejarlos fallecer de hambre para luego cocinarlos. Pero, ¿cómo te vas a comer a tu hijo? Entonces lo intercambias por la carne del hijo de alguien más, para no tener que pasar por comerte a tu propio hijo, a tu propia hija. Hubo otras personas que en la desesperación fueron a exhumar cuerpos. Las personas que habían fallecido recientemente y que las habían enterrado. No puedes comer carne que está en putrefacción. Pero el hambre es una cosa muy dura. Y obviamente comienza un comercio de carne humana. Se hace un mercado negro. Hay un montón de historias que te pueden quitar de verdad el amor por la humanidad, te lo juro. Una mujer se negó a entregar el cadáver de su marido porque necesitaba comer. Y las autoridades no querían que además de hambre hubiera una peste. Claro. Y tenían que quemar los cuerpos o enterrarlos. Pero si se llevaban el cuerpo de su marido, de la persona que había amado, pues ella iba a morir después. Y se estaba comiendo a su esposo. Otros comenzaron a buscar formas de evitar que la locura se viera como locura. Y entonces juntaban la carne de las personas y hacían salchichas. Estas salchichas, el gobierno, que desde aquel entonces de 1921, hace más de 100 años, lo mismo que hacen el día de hoy. No es cierto. Es una leyenda urbana. No es cierto. Pero sí era cierto. Muchos países trataron de enviar ayuda porque se enteraron de lo que estaba pasando. Y de inmediato, Lenin rechazó la ayuda de todos estos países extranjeros, porque él pensaba que no estaban mandando ayuda de verdad, sino que iban a mandar espías. La policía de repente comenzó a trabajar la idea y se tuvieron que acercar a personas que tuvieran un gran conocimiento de leyes, porque debemos de detener a una persona que se come a un familiar en un momento de hambruna. Y llegaron a un punto, imagínate esto, en que la policía decide no tomar ninguna medida al respecto porque consideran que esto que está ocurriendo es un método legítimo de supervivencia. Hay un explorador polaco de nombre Fridtjof Nansen. Él se entera de esta situación y pues de manera básicamente como un aventurero entra a la región y llega a la ciudad en 1921, en la cúspide de esta locura. Y estando ahí, imagínate, cuando ve lo que está ocurriendo, se horroriza. Niños que están en los huesos con el estómago inflamado por la falta de alimento. Personas que están compartiendo una sola prenda.
para poder protegerse del frío, porque las otras prendas las intercambiaron por comida. Niños y adultos totalmente desnudos. Cuando él observa todo esto, personas comiéndose unas a otras, tratando de mantener la paz, falleciendo en las calles, horrible. Pues obviamente en ese momento su única misión era conseguir dinero para poder ayudarlos. Este señor, Nansen, recauda 40,000 millones de francos suizos y con ese dinero establece 900 comederos para que la gente pueda ir a alimentarse. Lenin ya tenía, pero, o sea, hasta la gente que trabajaba con él diciéndole: ¿qué estás haciendo? Esto es una locura. ¡Pum! Esto es una locura. Detente. Y ante la presión, dice: bueno, que entren estas organizaciones internacionales a ayudar. Pero llegaron de golpe. Por eso se detuvo esto. A Nansen lo galardonan con el Premio Nobel de la Paz. La American Relief Administration, que había intentado desde 1919 ayudar a estas personas en extrema pobreza, se le dio acceso hasta 1921. Fue una gran ayuda, pero no solamente de ello. También hubo agencias europeas como Save the Children, que inmediatamente llegaron a ayudar. 30 millones de personas. Fíjate, Lenin fallece poco tiempo después, en 1924, que es cuando llega Joseph Stalin y se convierte en el nuevo líder de la Unión Soviética. Uno de los lugares más afectados fue la ciudad de Samara, que está situada en la parte sureste de Rusia. Bueno, en aquel entonces la Unión Soviética está cerca de los ríos Volga y Samara. Ahora, regresamos a la fotografía. Esa fotografía es parte de un libro donde hay muchas fotografías impresionantes, muchísimas. Ese libro se llama Rusia, 1904-1924, los años revolucionarios. Ese libro es de Eric Bashett. Obviamente él no toma la fotografía, sino que él recopila estas fotografías y muchas historias en este libro. Y lo que se sabe de esa fotografía, porque imagínate esto, quien toma la fotografía es tanto el dolor que siente de ver lo que está pasando, de documentar este tipo de situaciones, que no quiere ningún crédito. La fotografía es de un anónimo o anónima. No quiere un crédito por esa locura, por tanto dolor. Y esa fotografía es una representación exacta de lo que se veía. Esas caras de adultos inexpresivas, pero con dolor, como un puño cerrado. Sus hijos menores en pedazos, porque los están vendiendo, los están intercambiando, su carne, por un poco de pan. Es conocida como la familia con sus víctimas, pero no son sus víctimas, son sus hijos. Y uno pensaría, qué terrible, pero la humanidad aprendió la lección. La Unión Soviética aprendió la lección, ¿no? Pues no. Hay algo que ocurrió tiempo después. Se llama el asedio de Leningrado. Y esto ocurre entre el 8 de septiembre de 1941 y el 27 de enero de 1944. Ahí
es una clase de historia enorme que ya tiene que ver con esta persona del bigotito, ¿verdad? Sí. Pero hay algo muy interesante. Más allá de todas estas confrontaciones que hubo, la locura de esta persona, que no voy a entrar ahorita a contar eso, el Museo de Historia de San Petersburgo, para tratar de dar como un poco de lo que no se habla, de lo que ocurre en este asedio de Leningrado, pues recopila una serie de diarios, porque hay un montón de fotografías. Pero la fotografía, se puede cambiar la historia de la fotografía. Pero, ¿quién mejor para escribir la historia de lo que pasó ahí que las personas que lo vivieron? Que no son escritores, no son historiadores. Pero habían personas escribiendo su diario, el día a día. Y entonces este museo recopila algunos de estos diarios para que tú puedas, ahí en el museo, leer algunas de sus hojas. Y son desgarradoras. Mira, este primero es el diario de una niña de 12 años. Se llama Tatiana Savicheva, conocida como Tanya. Estas son algunas frases que escribió a los 12 años de edad. 12 años. 28 de diciembre de 1941. Senya muere a las 12 de la mañana. Otra entrada. La abuela murió el 25 de enero a las 3 horas de 1942. Otra entrada. El tío Vasya murió el 13 de abril a las 2 de la mañana, año 1942. Otra. Tío Lyosha, 10 de mayo, 4 de la tarde, año 1942. Otra. Mamá, 13 de mayo a las 7:30 de la mañana, 1942. Tanya los acompaña, además, y deja de escribir su diario, porque tiene el mismo trágico destino, 1 de julio de 1944. Otro diario. Otra niña. María Ivanovna. Un pasaje que te sorprende. Ella escribe que vio unos vecinos que estaban cocinando. Esos vecinos, cuando vieron a esta niña curiosa, le dijeron que lo que cocinaba era un cordero. Y entonces ella sintió el aroma, tenía un hambre brutal, y levantó la tapa de la olla, y lo que había adentro, cocinándose, era una mano humana. Llegó a tal grado, esto de 1941, que literalmente hubo bandas de caníbales. En diciembre de 1942, la NKVD, que es la antecesora de la KGB, ¿ok?, arrestó a 2,000 personas, 2,000, que eran parte de estas bandas de caníbales. Los dividió en dos categorías: comedores de cadáveres y comedores de personas. Obviamente la diferencia estaba que los comedores de cadáveres no podían ser juzgados, porque simplemente estaban tratando de sobrevivir. No habían cometido el crimen como tal. Exactamente. Los comedores de personas sí podían detenerlos, porque estos habían cometido un crimen. Entre todos estos registros y más, hay un montón de palabras de oficiales, gente que logró sobrevivir a esto, y dicen algo que es muy, muy, muy doloroso. Cuando tú ves a una persona que por hambre es capaz de comerse a su hija o a su hijo, tu mundo nunca vuelve a ser igual. El canibalismo provocado es quizá
la prueba más grande de la maldad humana. Porque no es una decisión, ¿sabes? El ser humano está diseñado para vivir. Termina siendo tu única opción. Sí. Desafortunadamente. Y aunque tú digas, yo no tomaría esa opción, la historia comprueba que no es así. Haces lo que sea por sobrevivir. Como la decisión de un grupo de mandatarios, políticos, pueden llevar a millones de personas. A veces la decisión de una sola persona. Así es. Una sola persona que tome malas decisiones, una persona mal colocada en el poder, puede llevar a la ruina a una nación entera. Así es. Y hay datos históricos horribles. Bro, esto yo de verdad me quedo así. En distintas partes del mundo. 30 millones de personas afectadas. 30 millones. No manches. Es una locura. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y que no sepamos esto como si nunca hubiera pasado. ¿Qué tal, no? Uh-huh. Y no hemos hablado de los gulag y, bueno, imagínate. No. No. Pero se me hizo como una fotografía puede tener una historia detrás. Tan fuerte. Tan espeluznante. Yo ya vi la fotografía y yo creo que si muchas personas la ven sin conocer la historia, ojo, no justifico para nada lo que pasó, pero si tú ves esa fotografía sin un contexto previo, probablemente juzgues de una manera fuerte a las personas que están ahí, incluso les puedes llamar criminales, etcétera, pero realmente el contexto histórico en el cual ellos estuvieron y en el cual vivieron es algo sumamente difícil. Sumamente difícil. ¿Y sabes qué? Veo a muchas personas que, por ejemplo, ya saben que me gusta la política. Veo muchas personas que se confunden. Pero lo peor de todo es que se confunden no porque sea confuso, sino porque los medios lo hacen confuso. Uh-huh. Y me parece así como digo, oye, qué raro, ¿no? ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? Digo, yo he caído en esos errores, por eso me atrevo a criticarlos, porque he caído en esos errores tal cual, ¿no? Que la televisión te dice, este es el malo, este es el malo, este es el malo, este es el malo, este es el malo. Sí. La radio te dice, este es el malo, este es el malo, este es el malo, este es el malo. La prensa te dice, este es el malo, este es el malo. O sea, todo el día, donde tú prendas la televisión y tú llegas a decir, sí, es cierto, ese es el malo. Y luego empiezan a implementarte otras ideas y llega un punto en el que, como diría Diego Rusarini, ¿por qué crees lo que crees? Y no sabes por qué crees lo que crees. Hace poco una persona me dijo acerca del comunismo, ¿no? Uh-huh. Del socialismo. Dije, ya. ¿No te das cuenta de dónde están partiendo esas palabras? Comunismo. Comunión. Comunidad. Socialismo. Sociedad. ¿No? Ajá. Pero ya las convirtieron en algo malo. Y en el futuro, lo que han tratado de vender como algo bueno, igual y ya no les conviene, y entonces te lo van a vender como algo malo. Siempre quien tiene el poder. Por eso decía esto de Lenin. Porque no importa de qué corriente política era. Esa es la cuestión. No importa si era súper de izquierda o era súper de derecha. Es que no importa. Al final, no es la corriente política. No es lo que dice la televisión. No es lo que dice la prensa. Simplemente lo tenemos que medir con la vara de la moral humana. Claro. No es lo que diga una religión. Es que no es eso. Todavía veo comentarios ahí, ¿no? Que dicen cosas como... Es que nos vamos a convertir en Venezuela. Ya. ¿Por? No tiene ningún sentido. No estoy diciendo que... entonces estás diciendo que vamos a hacer una superpotencia. No. Yo no le creo ni a uno ni al otro. Pero, ¿te has preguntado por qué crees eso?
O sea, hay gente como Lenin que te vende esa idea y tú la compras. Es como repites tantas veces una mentira Sí, que terminas convirtiéndola en verdad. sí. O terminas entendiéndola en verdad. De hecho, esa es la razón por la que yo creo que los criminales más grandes de la historia son políticos. Porque no necesitas ir y estrangular a 500 víctimas. Con una decisión, Lenin puso en peligro a 30 millones de personas y 5 millones fallecieron. Y los 25 que quedaron vivos cometieron crímenes horrendos. Se comieron a sus hijos. Por eso están vivos. Pero fue la decisión de una persona. Uh-huh. Es que él era de esta corriente política. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esa es la cuestión. Y hay una cosa que siempre me ha frustrado de la víctima. Cuando te revictimizan sin importar el tiempo. Si fue en 1920 o si fue en el año 2024. Hombre, pues no te dejes. Párate y vete de ahí. Sí, me imagino una familia en la Unión Soviética en 1921 diciendo qué mala decisión ha tomado Lenin. Vámonos de aquí. Sí, Tomemos nuestros doblones de oro y compremos un viaje y vámonos a vivir a Estados Unidos, al sueño americano, ¿no? Uh-huh. En 1921, una familia de campesinos. Qué mal. No. Qué mal. No, está horrible. Muy, muy mal. Sí, pero bueno, ya, esto es... Ay, Dios, qué fotografía. Sí, ahí sí, si van a ver la foto, pues va a estar en el grupo de Telegram, ¿no? Uh-huh. Para que la vean. La verdad es que no es como que les recomiende uno verla, pero si quieren el contexto de toda esta historia que acabas de contar, ahí la pueden buscar y bueno, pues... Y de hecho hay más. Darse ahí una vuelta a la realidad que se ha vivido históricamente durante mucho tiempo. Hay una foto que van a ver, bueno, dos fotos Uh-huh. que van a estar ahí. Una de ellas es un niño que está en un hospital cuando ya termina esto. Dejan que entren organizaciones internacionales y más para la ayuda. Y en un hospital pues empiezan a atender, porque obviamente están enfermos por no comer. Los comienzan a atender y está en una tina bañándose. Está sentado, tomado como de las orillas de la tina y está viendo directamente hacia la cámara. ¿Conoces esto de la mirada de las 10,000 millas? Sí. Estos son 10 millones de millas. Bro, es espeluznante verlo. Y hay otro que tiene una historia que te rompe el corazón. Es un niño que está cubierto con una manta en uno de estos hospitales, llorando, y dice la nota de la fotografía que ese niño, cuando lo pusieron en la cama después de comer, de bañarse y de arroparse, de volver a sentir el calor, no dejaba de llorar. Como la sensación de que quizá lo vas a perder mañana, ¿sabes? Sí. Es horrible. Horrible, bro. Horrible. Qué feo, ¿no? Que, como decimos, la decisión de una sola persona pueda arrastrar la vida de millones de personas. Uh-huh. Qué feo. Bueno. Te voy a contar algo. Te voy a contar una historia. Esto es muchísimo más reciente. Uh-huh. Ocurre aquí en la Ciudad de México. A veces, desafortunadamente, tenemos la errónea idea de que estar solos o de que el quedarnos solos en la vida está mal. Uh-huh. Y no digo que siempre, pero en muchas ocasiones tomamos las peores decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino que afectan a las personas que más queremos y a aquellos que nos rodean, aquellos a los que tuviéramos que cuidar, aquellos a los que les tuviéramos que dar tranquilidad, les tuviéramos que dar seguridad, los arrastramos a un verdadero infierno, solamente por pensar a veces que nos vamos a quedar solos. Sin embargo, si tú ves así de fría esa idea, concordarías conmigo. Uh-huh. Pero hay personas
que desgraciadamente tienen una historia de vida muy fuerte, una historia de vida que van arrastrando con los años, y toda esa historia, todos esos abusos que sufren a través del tiempo, se junta con la soledad, se junta con el abandono, y de pronto llega una bestia a tu vida y te la deshace. Hay una frase que, fíjate, de acuerdo a Konrad Lorenz, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1973, todos somos portadores de un animal que quiere manifestarse, pero que siempre logra reprimirse gracias a un enérgico sistema de control. Para Lorenz, es precisamente esta represión la que nos hace libres y principalmente las que nos convierte en seres humanos. Te voy a contar la historia de Jorge Iniestra, el monstruo de Iztapalapa. Quizás algunos ya los conocen, pero es una historia muy fuerte de verdad. Te voy a contar un poquito primero acerca de Clara Tapia. Clara Tapia es uno de los personajes más importantes y principales en esta historia. Aunque no es la única dañada, es la más importante. Clara nace el 12 de agosto de 1968 en Chihuautla de Tapia, esto es en el estado de Puebla. Clara provenía de una familia pues de bajos recursos, no tenían mucho dinero y era la novena de 11 hermanos. Aún así, Clara siempre tuvo las ganas de salir adelante, siempre tuvo las ganas de avanzar en la vida, de hacer las cosas bien, era una buena persona, siempre tuvo esa intención de romper esas limitaciones que tenía en su familia para salir adelante. No sé por qué, pero a veces ese tipo de personas, desde que son niños, de verdad no sé por qué les toca ese tipo de vida. O sea, ¿qué haces para ser castigado de esa manera? Uh-huh. Ella empieza a crecer, empieza a ir a la escuela, y a la edad de 4 años es abusada por primera vez por parte de un familiar. No manches. A la edad de 4 años la abusa un familiar. Deja pasar este incidente, obviamente es una bebé, es una niña. Tiempo más adelante entra a la escuela, entra a la primaria, unos años después. Es donde yo me pregunto por qué, ¿no? ¿Por qué este tipo de situaciones? Entra a la primaria, pasa el tiempo y es abusada durante varios años por un profesor. Dentro de la primaria. No manches. Todo esto lo termina ella contando pues muchísimo tiempo más adelante. No es algo que se haya levantado una denuncia o de que se le haya dado un seguimiento a su caso. Quedó en el olvido, quedó en el silencio, pero también quedó en la memoria de Clara, que nunca pudo superar eso. ¿Quién lo va a poder superar? Nadie. Tiempo después, y con muchísimo esfuerzo, ella se convierte en una alumna brillante y entra a estudiar ya a un nivel, digamos, universitario, la carrera de secretaria bilingüe. Para después termina su carrera de secretaria bilingüe y entra nuevamente a estudiar ahora a la Escuela Militar de Enfermeras, porque ella tenía la idea de tener un título profesional, ella quería sobresalir. En la Escuela Militar de Enfermeras conoce a una persona y ya a la edad de 21 años tiene una relación con él, fugaz, pero termina embarazada. Y le siguen sucediendo injusticias. Esta persona con la que tuvo relación y se embarazó no hace nada, se desaparece prácticamente de su vida y le dice: no es mi culpa y haz lo que tú quieras, ¿ok? Sin embargo, la escuela se entera de esto y le dice: a 3 meses de terminar su carrera, la escuela le dice: no puedes continuar aquí. ¿Por qué? Porque estás transgrediendo las normas de la escuela. No manches. En un total y pleno acto de discriminación. Sí, totalmente.
la expulsan de la escuela a 3 meses de concluir su carrera. Sin embargo, el chico con el que estuvo, con el que la embarazó, termina felizmente su carrera. O sea, él sí, porque él no se le hace pancita, ¿no? Ajá. Totalmente un acto de discriminación. Sí, horrible. No termina su carrera, se empieza a frustrar, empieza a, pues a ver todos esos bloqueos que empiezan a surgir en su vida. De esa relación fugaz que tuvo con este joven, que ni siquiera existe el nombre, nace su primera hija, Gabriela. En el año de 89, Clara da luz a Gabriela, pero eso fue en el 89. En 1991, por primera vez, Clara encuentra una pareja y se casa. Tiene una relación, ella piensa que ya dentro de esta relación pues se va a empezar a sentir un poco más segura, ya va a tener una familia, va a formar algo bonito y va a olvidar toda la parte fea que traía atrás, todas las cosas feas que le pasaron. De ese matrimonio nacen 2 hijos más, Ricardo y Rebeca. Entonces ya tiene a 3 hijos, tiene a Gabriela, tiene a Ricardo y tiene a Rebeca. Sin embargo, los siguientes 13 años de su relación, desgraciadamente empieza a sufrir abusos psicológicos, verbales, violencia y abusos sexuales por parte de su propio esposo. La forzaba. Acuérdate que aunque sean esposos, si no es consensuado, es una acción. Sí, claro. Entonces él la forzaba a hacer cosas que ella no quería y es abusada de múltiples maneras, de violencia de todo tipo, desde agresión física, verbal, psicológica y sexual. Pobre. Entonces, una vez más Gabriela se ve encerrada en un infierno que dice, ¿por qué no? O sea, ¿qué he hecho mal yo? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Híjole. Su esposo termina abandonándolos a ella, a las 2 hijas, una no era de él, a Rebeca y a Ricardo, los abandona y desaparece afortunadamente de su vida. Para entonces, la situación, como te puedes imaginar, pues ya era muy crítica para ella, porque teniendo 3 hijos y estando sola, pues ya era muy difícil mantenerlos, aunque para ese entonces sus hijos ya tenían 12, 13, 14 años, así sucesivamente, o sea, ya eran más o menos grandes. Sí. Ya no eran unos bebés, sin embargo, aún así todavía no eran personas económicamente activas que pudieran aportar al hogar. Así es. Entonces toda la responsabilidad era de ella. Ya no tiene entonces dónde vivir, ya no tiene un trabajo y ya no tiene en ese momento cómo sustentar a su familia. Para su buena suerte, encuentra un trabajo donde es encargada de limpieza. Ella entra a trabajar a la escuela primaria Manuel Tello, con la buena suerte de que además de que la escuela le va a dar trabajo para que limpie, también le va a permitir que viva en la conserjería de la escuela. Entonces, hasta ese momento, digamos que ya había solucionado toda la parte pues difícil, ¿no? Ya tenía dónde vivir, ya tenía un trabajo, ya podía tener un refugio para sus 3 hijos y pues era ponerse a trabajar. Clara empieza a trabajar en la escuela, a la par empieza a buscar otros trabajos porque no le alcanza el dinero. Claro. Era súper trabajadora, súper comprometida, quería su familia, quería sus hijos y empieza a buscar, a pesar de las dificultades que enfrenta. En ocasiones trabajaba doble, o sea, trabajaba en la escuela, hacía la limpieza, vivían ahí y por las tardes, por las mañanas o por las noches, dependiendo cómo encontrara, conseguía nuevos trabajos para tener más dinero. O sea, su meta estaba clara. Llega un momento en el que Clara reúne cerca de 80,000 pesos. ¡Wow! Fruto de su trabajo. Sí. Totalmente, fruto de su trabajo. Pero este dinero lo conservaba con mucho celo, con mucho... Claro. Pues imagínate el esfuerzo de mantener a 3 hijos, todo lo que ha vivido. Vivir en una escuela, sí. Todo lo que vivió en el pasado. Y de pronto le echa tantas ganas a sus trabajos que junta una cantidad importante. Ella juntaba ese dinero con toda la ilusión de en algún momento independizarse de la escuela y comprar una casa chiquita,
Pero donde una casa. fuera, pero una casa para tener un refugio para ella y para sus hijos y no estar viviendo ya ese tipo Claro. de situaciones. Pero aquí no termina la historia. En el esfuerzo enorme que ella hacía por seguir consiguiendo dinero, pues empieza a seguir buscando trabajos. Entonces un día llega a una mueblería que ve un letrero por ahí que dice se solicita personal de limpieza con un horario sumamente accesible, flexible, y dice pues de aquí soy también, ¿no? O sea, Sí. ya tengo como 2 trabajos, pero pues vamos a aventarnos otro porque realmente necesito el dinero. Clara trabajaba más, aunque no lo creas, más de 17 o 18 horas al día. No O manches. sea, estamos hablando que Clara dormía, ¿qué te gusta? Entre 4, 5 horas, 6 horas si tenía buena suerte, quizás menos. O sea, todo el tiempo se la pasaba trabajando. Es por eso que logra reunir también una cantidad importante de dinero. Entonces entra a trabajar a esta mueblería. Ahí conoce a una persona, a Jorge Iniestra. En ese entonces Jorge tenía 27 años. Él era una persona amable, era una persona carismática, era una persona que fingía ser un hombre de mundo. En algún momento se empieza a acercar a Clara y le empieza a, pues, no a cortejar, porque primero se ganó su confianza. A verse interesante con ella, ¿no? Verse interesante. De hecho, había comentarios que él hacía y le decía, no, mira, yo trabajo aquí porque yo vengo de una familia, este dato es súper importante, yo vengo de una familia muy acomodada. Mi familia tiene mucho dinero, pero la verdad es que yo no tengo nada que hacer, entonces me tengo que mantener activo y me gusta el papel de ser el de seguridad, ¿no? El que está vigilando, el que está dominando aquí. Entonces, por eso es que estoy trabajando aquí, no porque tenga necesidad. Era una persona que además leía mucho, eso sí es cierto. Se documentaba, le gustaba leer filosofía, le gustaba leer literatura clásica. Entonces, con todo esto que él va aprendiendo, Ajá. le dice a Clara, fíjate que, pues, al no tener necesidad de trabajar y venir de una familia de dinero, también he tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo. Entonces le empieza a platicar, pues yo fui a Italia, fui a Estados Unidos, la Fuente Trevi, o sea, le empieza a dar datos así De aquello que leía. de aquello que leía, no de aquello que había vivido. Entonces ella se queda así como que, wow. Sí, la pantalla, ¿no? Sí, la pantalla, porque ella piensa que por primera vez en su vida está conociendo a una persona que vale la pena. Poco tiempo después, ya con la confianza ganada, Jorge la invita a cenar. Ajá. Se van a cenar. La intención de invitarla a cenar era básicamente, creo yo, conocer mucho más a profundidad la vida de Clara. ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Con quién vivía? Porque hasta ese momento él era el que había manifestado su vida, pero no conocía la profundidad de esa mujer en la cual estaba tan interesado. La invita a cenar y Clara, sintiéndose en confianza, le dice, fíjate que yo a la edad de 4 años me pasó esto, cuando entré a la primaria un profesor me pasó aquello, cuando estaba ya en la carrera pasó esto, me embaracé de una persona en la cual confié y pues nos abandonó, y tiempo después conocí a mi primer esposo. Y Jorge le dice, ¿y qué pasó con tu primer esposo? Pues abusaba de mí, me golpeaba, etcétera. Y él le dice, no, Clara, es que has estado viviendo en un infierno. No es posible que tú vivas esto. Y ella llora, se desahoga. Por primera vez en su vida, Clara siente que una persona tiene empatía con ella. Jorge detecta esto y le dice, vamos a hacer algo. Esto que te hizo tu esposo no se puede quedar así. Vamos a la fiscalía y metamos una denuncia. Ese fue el broche de oro donde Jorge terminó de ganarse totalmente la confianza de Clara. La acompaña a la fiscalía y mete una denuncia en contra de su ex esposo. Ella estaba contenta
Y más de que contenta, se sentía por primera vez en su vida apoyada y protegida. Y es entonces que pasa lo inevitable. Se enamora perdidamente de él. Se enamora al grado de que en algún momento, después de tener una relación, en el año 2005, Clara le dice, mira, yo no tengo mucho que ofrecerte, pero no me puedo salir de donde estoy, pero ¿por qué no te vienes a vivir conmigo y con mis hijos? Para entonces él ya sabía que tenía 2 niñas adolescentes, bueno, de 12 y de 15 años, y un niño de 13 años. Él lo piensa mucho y pone algunos pretextos y al final le dice, pues va. Está bien, me voy a ir a vivir con ustedes. Entonces Clara está feliz porque por primera vez va a formar una familia, porque ya conoce a ese hombre de más tiempo, porque ya tuvo una relación externa, porque ya salieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el año 2005, Jorge se muda a vivir a la escuela con ella. Al principio, Jorge se mostraba atento, era servicial, seguía trabajando, aportaba, llevaba regalos a los niños, le daba regalos a las niñas, al niño también le llevaba algunas cosas, aportaba dinero a la casa, se estableció. Como cualquier depredador, fue extendiendo esa parte de dominio, esa parte de sentirse en control, esa parte de haberte ganado a tu víctima. Ya los tenía todos aquí, regalos, un poquito de dinero, un aporte, cariño, atención. Es entonces que Jorge le dice algo a Clara, le dice, mira, tú trabajas más de 18 horas al día y la verdad no estás atendiendo a tus hijos como se debe. ¿Qué te parece si sigues trabajando 18 horas al día y yo, porque soy muy, muy buena persona, voy a renunciar a mi trabajo y yo me voy a quedar en tu casa a cuidar a tus hijos? Pues para que no les falte nada, para que estén atendidos, no estén en peligro, puedo ir por ellos a la escuela, puedo llevarlos, en fin, puedo pues permanecer aquí el tiempo que sea necesario mientras tú trabajas tus 18 horas. Clara, en su enamorada y nubladamente, lo ve como un acto de buena fe y termina aceptando. Ella dice que él empezó a quedarse en la casa y prácticamente no hacía nada. Se la pasaba acostado todo el tiempo, viendo la tele, leyendo algo, haciendo ahí nada prácticamente y estando ahí en contacto con sus hijos. Entonces, tiempo después, en marzo del 2005, en una ocasión que Clara llega intempestivamente a su casa, encuentra que Jorge estaba teniendo relaciones con Gabriela, su hija mayor, en la cocina de la casa. Entonces, en cuanto ella lo ve, pues entra en furia y le dice, oye, ¿qué te está pasando? Lárgate de mi casa. O sea, ¿qué acabas de hacer? Lo que ella presencia es algo hasta cierto punto consensuado. Entonces, ella lo trata de correr y Gabriela, su hija, le dice, si él se va, yo me voy con él. Y ella, ¿qué? Si él se va, yo me voy con él. Él empieza a dar pretextos tontos diciéndole, es que estás exagerando, o sea, nosotros estamos también enamorados. Así como yo estoy enamorado de ti, también estoy enamorado de ella y ella está enamorada de mí. Estás exagerando. Ahora, ten en cuenta que este tipo de prácticas en la sociedad media alta es normal. O sea, yo no sé por qué lo estás viendo así. Recuerda que yo vengo de una familia acomodada y para nosotros en la alta sociedad esto es normal. La convence, le lava el cerebro de tal manera que Clara dice, pero que no vuelva a pasar, ¿no? Consciente esa situación. Le lavó el cerebro. Pero cañón. Tiempo después,
la situación cambia totalmente. Ya no solamente abusaba de Gabriela, lo descubrió en varias ocasiones teniendo relaciones con Rebeca, con las dos. Con la chiquita. Con la más pequeñita. Con la más pequeñita. La hija, en ese momento ella tenía 12 años y Ricardo tenía 13. Eran tal las aberraciones de este tipo. Ya había brincado muchos límites. Tenía relaciones con las dos niñas. Tenía relaciones con Clara. Y a la par obligaba a Ricardo a que estuviera observando todo. Y si alguien se oponía a su deseo y voluntad, era golpeado y castigado. Así pasa el tiempo y teniendo un dominio total sobre Clara, sobre sus hijos y sobre su tiempo y su vida, empieza por quitarle los 80,000 pesos que con tanto trabajo había guardado. Le quita la tarjeta del banco y le vacía la cuenta. Con ese dinero compra un viejo carro en el cual pretendía en algún momento trabajar y ser taxista. El dinero desaparece. El dinero desaparece. Ya para el año 2006, Jorge toma una decisión y le dice: oye, no creo que sea buena idea que los niños sigan en la escuela. O sea, imagínate, de verdad, yo cuando estuve leyendo todo esto no me entra en la cabeza. Yo creo que los debemos de sacar porque afuera hay muchos peligros, ¿sabes? Puede pasarles algo. ¿Para qué? O sea, yo les puedo enseñar aquí, yo puedo instruirlos, soy una persona preparada. No es necesario que se expongan a los peligros de la calle, de los maestros. Por eso digo, y Clara dice: ok, hagámoslo, saquémoslos. Es así que en el año 2006, Jorge saca a los 3 niños de la escuela, argumentando que era la única forma y manera de mantenerlos seguros de todos los peligros que ofrecía el mundo en las calles. Bien. Él comienza a tapar las ventanas de la conserjería. Ajá. Para que no se viera de afuera hacia adentro. Empieza a tapear todas las ventanas, les empieza a poner cartón, cortinas, lo que fuera, con tal de que no se viera hacia adentro. En una habitación encierra a Gabriela, encierra a Rebeca y constantemente tiene relaciones con ambas. Pero no solamente con ellas, a la par sigue teniendo relaciones con Clara. Y Clara consciente de todo esto. En una sola habitación, prácticamente ya recluidas, sin posibilidad de salir a la calle, están las 2 niñas. Uh-huh. Porque el destino de Ricardo era muy distinto. Afortunadamente, esta bestia no le hizo nada al niño, pero sí lo puso a trabajar. Sí era blanco y víctima de constantes golpizas. Claro, y de observar cosas horribles. Digo, dentro de todo lo malo, afortunadamente a él no lo tocó. Uh-huh. Pero sí una vez que lo sacó de la escuela, lo mandó a las calles a recoger cartón, latas, lo que fuera que pudiera él recoger de la basura, para que fuera a venderlo, y en las noches le tenía que traer dinero. Pero si no le traía dinero, eran golpizas, eran castigos. Clara tenía que seguir cumpliendo su trabajo en la escuela, más su trabajo en la mueblería, más su trabajo aquí, acá, donde fuera que tuviera que hacer algo. Tenían que traer dinero a la casa. Si no traían dinero a la casa, eran fuertemente castigados. Y mientras él se quedaba todo el día. Hay por ahí una declaración de Clara que dice: él se encerraba con mis hijas todo el tiempo. Todo el tiempo estaba con ellas y a nosotros nos maltrataba. Así pasa el tiempo.
empieza ahora a aplicar otro tipo de castigo. Empieza a limitar los alimentos. Ya limitó la libertad, ya limitó tus decisiones. Ahora te va a atacar por algo que acabamos de platicar, algo que duele mucho, tener hambre. Empieza a limitar los alimentos. A pesar de tener el dinero, les limita los alimentos, a tal grado de que Clara y su hijo se peleaban por un sándwich de la basura. Se peleaban literal por comérselo. A estas alturas de la historia, Jorge ya había embarazado a Rebeca y a Gabriela. No manches, bro. Ya había 2 bebés en casa. No, o sea, ¿ya habían nacido? Ya habían 2 bebés. Entonces, como el espacio se podría decir que era poco, Jorge tomó una decisión. Y en el año del 2007, cuando recién llegaban los bebés, Jorge obliga a Clara y a Ricardo a vivir en la azotea. No creas que había un cuartito, no creas que había un lugar donde meterte. Literal, y se escucha horrible, pero literal, y ni un animal merece eso, ¿verdad? Como perros, los aventó a la azotea, los encadenaba por ciertos periodos para que no se fueran, y les aventaba ahí cualquier comida. Soportaban frío, soportaban hambre, soportaban lluvia, cualquier inclemencia del tiempo, en las noches, en el día, cuando ella no trabajaba. Ahí los tenía. Mientras él pasaba todo el tiempo con los bebés y con sus 2 hijas. Clara estaba desesperada y ella quería ver a sus hijas y quería ver a sus nietos. Entonces, ella le suplicaba que por favor le permitiera al menos verlos. Y él le dijo: ok, vamos a hacer esto. Si tú te portas bien, yo te voy a permitir estar 1 hora al día o a la semana con ellas. Pero eso depende de tu sumisión y el respeto hacia mí. Y que hagas exactamente todo lo que yo te diga. Cada que yo te dé una orden, sea una orden sexual, sea una orden económica o cualquier tipo de cosas que a mí se me ocurran, yo te voy a ir sumando 10 puntitos a una listita que vamos a hacer aquí. ¿Ok? Cuando tú juntes 100 puntos, yo te permito verlas a ellas. Clara, sin ninguna otra opción, le dice: ok. Así sumisa, hace absolutamente todo lo que él le decía. Casi cuando llegaba a los 90 puntos y le faltaban 10, algo curiosamente le molestaba a él y le decía: menos 90, empiezas de 0. Y ella: no es justo, no es justo. Yo pongo las reglas. Empiezas de 0. Y si me desobedeces, hasta en números rojos te pongo para que empieces a subir a partir de menos 10, menos 20. Y así eran parte de estos juegos sádicos y manipuladores de esta persona. Está feo, ¿no? Horrible. O sea, te juro que me lo estás contando y siento que es el guión de una película que salió de la mente de alguien bien enfermo, y no es cierto. Ahora es una fíjate, locura eso. A ver. pasan los años y en el año de junio del 2009, ya los profesores de la escuela ya se habían dado cuenta como de cosas raras, ¿no? Como, a ver, espérame, ¿por qué tapó las ventanas? Ok, quizás no les gusta la luz, pero ¿por qué vemos muchas veces a Clara en la azotea? En horas que no debería estar ahí, ¿no? Y había una cosa que el director había notado. Fíjate hasta dónde llega ¿la ingenuidad humana o qué? Sí y no.
El director había notado que este Jorge, cuando estaba en la conserjería, a veces salía y en varias ocasiones lo sorprendió tratando de espiar dentro del baño de las niñas. Acuérdate que estaban en una primaria. ¿Qué? En varias ocasiones lo cachó así como que Asomándose. como tratando de ver algo. Entonces al director ya no le dio buena espina. Claro. Dijo, a ver, cerraron las ventanas, esta señora cada día se ve más deteriorada físicamente, o sea, ya no es la misma que llegó aquí, ya no está bonita, arregladita, peinadita, o sea, ya se ve delgada, se ve demacrada, se ve triste, se ve desgastada en su forma de ser, ya no es la misma, ya no tiene esa chispa al trabajar. Y este güey aparte está espiando a las niñas. Y este tipo anda por ahí espiando a las niñas. Entonces, el director decide, pues meter una queja, ¿no? Mete una queja, no mete una queja a la policía, porque en ese momento no había un delito que perseguir, sin embargo, mete una queja a la mesa directiva de maestros y de padres de familia, que las hay en todos lados. Uh-huh. ¿Cuál crees que fue la decisión de la mesa directiva? En ese año abandonan la conserjería, de alguna manera. ¿Cuál tú crees que fue la decisión? Correrlos. La decisión de la mesa directiva, sí, efectivamente fue correr a alguien de ahí. Se tiene que ir ya, el director. ¿Qué? ¿Por qué? Por andar inventando chismes. Porque al momento de que todo esto el director lo hace saber, interroga a la mesa directiva Clara y le dice, oye, está pasando esta situación, el director ha notado, no, yo estoy bien y mi esposo no espía a nadie y mi esposo nos trata bien y mi esposo nos da una buena vida. Él está mintiendo. Y la mesa directiva decide correr al director. Sin embargo, acuérdate que estamos hablando de una persona manipuladora, cruel, inteligente, calculadora. Para ese momento Jorge dice, no, ya hay sospechas de mí. Si ya lo detectó un director, lo puede detectar el siguiente, o puede ser un maestro, y si hay una segunda o tercera oportunidad, ya no la voy a librar. Uh-huh. En ese momento le dice a Clara, te quedas a trabajar aquí y yo me llevo a los 3 niños y a los 2 bebés. Y ella le dice, ¿y mis hijos? Los voy a llevar a vivir a casa de mi madre. En casa de su madre vivía su madre, vivía su hermano y vivía su hermana. Entonces podríamos pensar que la historia podría dar un giro positivo de alguna manera. A pesar de los esfuerzos de Clara, Jorge se lleva a vivir a los 3 adolescentes y a los 2 bebés a casa de su madre. En la parte de arriba, en el segundo piso de esta casa, que al final era pequeña, decide acondicionar un cuartito donde mete a vivir a las 2 adolescentes, a Gabriela y a Rebeca, y a los bebés. Y a Ricardo lo sigue obligando a salir a trabajar a las calles. Él tiene que seguir en las calles. Solo llega como a dormir, ¿no? Solo llega como a dormir. Ajá. Él tiene que salir a las calles. Obviamente, si no llega, hay amenazas. Si tú no regresas, si tú dices algo de lo que yo te obligo a ver o de lo que has visto, voy a matar a tus hermanas, a los bebés o incluso a tu madre. Y me tienes que traer dinero. Las encierra en un cuarto. Recuerda que ya estaba ahí su mamá, ya estaban ahí sus hermanos de Jorge Iniestra. Uh-huh. Y regularmente regresaba a la conserjería y le decía a Clara, no te voy a permitir que las veas, pero te puedo decir cómo están tus nietos, te puedo decir cómo están tus hijos. Y ella, por favor dime cómo están, dame dinero, estás trabajando, ya estás sola, dame dinero y yo te voy a estar trayendo noticias de ellos. Hay muchas personas que cuando analizan este caso, uh-huh, se hacen la pregunta más lógica del mundo, ¿no?
¿por qué Clara no lo denunció cuando ella tuvo la oportunidad de estar libre? ¿Por qué no tomó la decisión de ir a la policía? En alguna ocasión Clara amenazó a Jorge y le dijo, yo voy a ir a la policía y te voy a denunciar. Por Dios, no te van a creer. Tu historia es increíble. Nadie puede ser así como soy yo. Tu historia es increíble. Nadie te va a creer. Y además, si vas, antes de que vengan por mí, les arrebato la vida a todos. Es parte de lo que yo siento, por lo cual Clara no denunciaba. Claro, él ya tenía todo el control. Hay una parte que me voy a adelantar un poquito, pero creo que es importante. En algunas de las declaraciones de Clara, ella dice eso, que no lo denunciaba porque pues él la amenazaba constantemente. Pero ¿sabes también por qué no lo denunciaba? ¿Por qué? Porque lo amaba. A pesar de todo lo que hizo, toda la violencia que ejerció contra su familia, sus hijas, que era lo que más quería, su hijo, lo amaba. Sí, el amor es un grado de locura. Cañón. Entonces, ya estando instalados en la casa de su mamá, como te decía, Ricardo sigue saliendo a trabajar y las dos jóvenes las mantiene cautivas prácticamente 24 horas. Las alimenta más o menos y durante ese tiempo las vuelve a embarazar. A las dos. En condiciones totalmente insalubres, tuvieron a sus dos nuevos bebés en ese cuarto. Hay una pregunta lógica que me tendrías que haber hecho hace rato. ¿Dónde está la mamá y los hermanos? O sea, están viendo que tiene prácticamente encerradas, negándoles la libertad a dos jóvenes. Y a dos bebés. En este caso ya 4 prácticamente. Jorge no solamente ejercía violencia psicológica contra esta familia. Por el otro lado, tenía un poder de manipulación impresionante sobre su familia, su madre, su hermano y su hermana. O sea, no los tenía amenazados. A ellos no los hacía sufrir, a ellos no los torturaba, a ellos no les pegaba. A ellos los tenía tan trabajados que no necesitaban una amenaza. Ellos hacían exactamente lo que él decía. Y todo lo que él decía se hacía. Los tenía tan manipulados que al momento de la detención, una de sus hermanas le grita a los reporteros, mi hermano es libre de vivir su vida como él quiera. No sé por qué lo están juzgando. ¿Sabes a qué grado los tenía tan enfermos que ya los dominaba completamente? Sí, ya no notaban la locura, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Nacen los 2 bebés nuevos. No manches. Ahora tiene 4 bebés ahí encerrados y a las 2 niñas. Tapa la ventana que daba a la calle y les dice, en una ocasión les dice, esto que les voy a decir es súper fuerte y de verdad yo hasta se me hacía así cuando empecé a leer la historia completa. Si ustedes se asoman a la ventana, las voy a castigar. De verdad las voy a castigar. Tienen estrictamente prohibido asomarse a la ventana. En una ocasión, Rebeca, la más chica, desesperada del cautiverio en el que estaba, toma la mala decisión de asomarse poquito a la ventana. Quería ver la calle, quería ver el sol, quería ver la vida. Era una niña. Jorge la sorprende asomándose en la ventana. Fúrico, toma un tubo y le pega en la cabeza más de 20 veces. No manches. Más de 20 veces. En presencia de todos, ¿eh? Cuando reacciona, Jorge dice, ¿qué hice? No. Ella estaba boca arriba, sin vida. Y Jorge dice, traigan un bebé. En ese momento, ellas estaban en lactancia, estaban amamantando a sus bebés. No sé qué idea pasó por su mente,
que les dice, traigan un bebé, se lo pone en el pecho, descubre el pecho y pone a que el bebé coma. El bebé no quería comer y él en su alucín pensó que si el bebé empezaba a succionar del pecho de su madre, iba a vivir ella. Empieza a desesperarse y agarra al bebé para que coma. Come, come, come. Es un bebé de meses. El bebé no quería comer. Lo obliga de tal manera que termina ahogando al bebé. Muere el bebé y muere Rebeca. Jorge ya no sabía qué hacer. Piensa. Una bolsa de basura. Sí. Mete los dos cuerpos a una bolsa de basura, les echa cal adentro, la amarra y en el mismo cuarto donde había tenido relaciones con las dos, en el mismo cuarto donde nacieron los dos bebés, en el mismo cuarto donde mató a Rebeca, mete los dos cuerpos abajo de la cama matrimonial. Y al día siguiente continúa su vida, como si no hubiera pasado nada. Sigue manteniendo relaciones con Gabriela, quien vio cómo le arrebataron brutalmente la vida a su hermana. Siguen habiendo 3 bebés más y 2 cuerpos abajo de la cama. 30 días fue lo que estuvieron ahí, mientras él seguía llevando una vida normal. ¿Sabes qué es lo que hizo que lo sacara? Que el olor ya era insoportable. O sea, a los 30 días ya era insoportable. Entonces le dice a su hermano, tenemos que sacar esto. Consiguen un carro, suben los 2 cuerpos y los abandonan en la carretera México-Puebla. Para cuando las autoridades encontraron los 2 cuerpos, eran totalmente irreconocibles. Estaban putrefactos, aguzanados. No sabían quién era. No tenían la menor idea. Regresa a su casa y vuelve a su vida normal. Fue entonces que en el año del 2011, Clara denuncia a Jorge, quien es detenido el 5 de septiembre de ese mismo año. ¿Por qué de repente lo denunció? Tomó la decisión. Yo creo que no sabía de la muerte de su hija. No manches. No lo sabía. Clara, o sea, ni siquiera sabía que ya habían otros bebés y que ya faltaba uno. Clara se entera, supo de los 2 bebés extras, pero no supo que había asesinado a su hija. Para ese momento, Clara se entera hasta la conferencia de prensa del fallecimiento de su hija. Hasta ese momento se entera. Iniestra es detenido el 5 de septiembre de ese mismo año. Pero ahí no acaba todo. Cuando las autoridades entraron a su casa, en el piso estaba un bebé convulsionándose. Le había pegado en la cabeza porque lo desesperó. Y es así que son detenidos Jorge Iniestra Salas, Soledad Salas Torres, su madre, Claudia Iniestra, su hermana, y Juan Carlos Iniestra, su hermano. Hay una parte cuando ya son detenidos todos, donde Gabriela a los medios les dice:
es que mi madre no nos quería, es que mi madre no se preocupaba por nosotros. Y yo estaba viviendo con mi total responsabilidad, y porque así fue mi decisión, con Jorge. Tiempo después, estas declaraciones afectan profundamente a Clara, y de verdad la afectan profundamente. También tiempo después se descubre, después de haberle hecho algunos estudios psicológicos a Gabriela, que tenía el síndrome de Estocolmo. Ujú. Quien no sepa, pues es un síndrome donde la víctima termina siendo empática con su captor. Entonces ella tenía ese síndrome, y es por ello que aprobaba todo lo que él hacía y lo daba por bueno, así fuera una aberración o fuera dejarla sin comer. Para ese momento, Clara sabía y tenía la certeza de que había encontrado la justicia por fin. Habían agarrado a la bestia que le hizo pedazos la vida. Ya lo tenían agarrado. Agarraron a él, agarraron a su familia. Se enteró de la muerte de su hija, de uno de sus nietos, pero al menos había recuperado a Ricardo, a Gabriela y a los 3 bebés. Ella pensaba que el calvario había terminado. Sin embargo, no había acabado. Después de las declaraciones de Gabriela en contra de su madre, diciendo que era una irresponsable, que no las cuidaba, que no las quería, esto tuvo mucho peso de manera legal al momento de hacer las investigaciones. ¿Por qué? Porque también en las declaraciones de prensa, y hay videos que seguramente van a estar aquí, donde Jorge dice: es que ella me llevó a donde sus hijas inicialmente, porque ella tenía esa fantasía de escalar a otros grados su sexualidad, ¿sabes? A ella le excitaba y le gustaba ver cómo lo hacía yo con ellas. Le gustaba ver a sus hijas en ciertas posiciones. Ella quería escalar. Nos conocemos y con ella empieza la fantasía. Ella me lleva a conocer a sus hijas para que la fantasía pues pueda seguir explotada a otros niveles. En una de esas conferencias incluso dice un dicho Jorge, y les dice a los reporteros: acuérdense, los interrumpe, literalmente los interrumpe, y les dice: acuérdense de este dicho, y el dicho dice así: para bailar un danzón se requieren de 2. ¿Estamos de acuerdo todos? Él acusa literalmente a Clara de ser cómplice de todo esto. Las acusaciones de Jorge, las acusaciones de Gabriela, meten a Clara en un nuevo infierno. No manches. Clara es encarcelada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, acusada de corrupción de menores y violencia familiar. Afortunadamente, a la par de estos hechos, varios grupos feministas y de derechos humanos analizan, investigan, se empapan de todo lo que pasó, hablan con Gabriela, hablan con Clara, ven las declaraciones de la bestia esta y deciden apoyarla. Emprenden una campaña durísima, a favor de Clara. El 5 de septiembre del año 2013, después de que la Fiscalía revisara nuevamente el caso de Clara, por fin es liberada y absuelta de todos los cargos. 2 años después, en mayo del 2015, Jorge Iniestra es sentenciado a 214 años de prisión y una multa de más de 660,000 pesos.
Su madre Soledad fue condenada a 20 años. Sus hermanos Juan Carlos, Claudia, de 18 fueron condenados, a 18 años, 9 meses, por complicidad. Y es así que termina el infierno que Clara vivió. Son historias que te dejan reflexionando, te dejan un sabor horrible. No sabes por qué la maldad humana puede alcanzar rebasar esos límites. ¿Qué tenía en la cabeza la familia de Jorge? ¿En qué momento Clara se dejó quebrantar? ¿En qué momento Clara dejó que sucediera todo y no alzar la voz? ¿La soledad? ¿La depresión? ¿La necesidad de tener a alguien a tu lado? ¿Tu historia de vida? No sé. Creo que la mente humana es tremendamente frágil. Tremendamente frágil. Porque de repente me doy cuenta de que, y es algo que, híjole, que me pone muy triste. ¿Te acuerdas que lo platicábamos? Estos criminales tienen un grado de inteligencia superior en algo que es terrible. Tienen la capacidad de leer a las personas, de controlar. Y en su locura enferman a las personas que están a su alrededor. Y la locura va creciendo hasta grados insospechados, sí. O sea, es una cuestión terrible porque esto ocurre en Iztapalapa. Así es. Que era donde vivía la mamá, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas historias así crees que se están desarrollando? Lo he pensado. En este momento, bro. Lo he pensado, de verdad. Cuando empecé a leer esto dije, no me refiero a la zona, de verdad. Puede ser en cualquier parte, puede ser en cualquier colonia de la ciudad, del país. Pero me refiero, pasamos por lugares y no nos imaginamos lo que la gente de esa casa está viviendo. ¿Y cuánta gente más al día de hoy no tiene el valor que encontró Clara 7 años después? Por miedo a que le hagan algo a tu familia, a tus hijos, Sí, bro. a ti. Por el miedo de no saber si el día de mañana vas a comer, si el día de mañana te van a golpear, si el día de mañana van a seguir ejerciendo violencia Contra un bebé. contra un bebé. Esta bestia mató a un niño sin piedad. Golpeó a otro, que no se sabe si falleció o vivió. Solo sé que cuando la policía entró y abrió la puerta, lo primero que vieron fue un bebé convulsionándose, mientras él estaba sentado en la sala, No manches. viendo. No sé. ¿Sabes? Híjole, hay historias que se han contado aquí que de verdad me han... Siento como algo dentro de mí se rompe, ¿sabes? Hubo un momento, no voy a decir nada. No voy a decir nada, es algo que simplemente me hace pensar en las matemáticas. Fíjate, cuando tenía 22 o 23 años, un amigo tenía una banda. A mí me gusta mucho la gente que hace música.
Entonces me dijo, ¿quieres ir a cuando practico con la banda? Sí. Y le dije, ¿en dónde practicas con la banda, no? En el cuarto de servicio que está arriba de un edificio donde uno de los miembros de la banda vive en ese edificio. Entonces fuimos, estábamos ahí y de repente bajamos y entramos al departamento de este miembro de la banda. Ya habían fotografías en la casa de sus hermanas desnudas con su papá. Y el papá tiene una relación con ellas. Pero te dabas cuenta. No tenías que preguntarlo, ¿sabes? Y no sé, a lo mejor porque estaba muy joven y todo, como que noté que nadie más veía lo evidente, ¿me entiendes? Claro. Y nunca regresé. Me dio mucho miedo. Pero antes de eso, conocí unas familias. Y estaba muy joven, yo. A mí me gustaba una persona. Y luego supe que esa persona era víctima de una noticia terrible de México. Te lo juro. Y ahorita me cuentas esto. No manches, bro. Es terrible. Sí, la maldad humana es... No sé, no puedo concebirlo, no puedo creerlo. Cuando piensas que has visto todo, que has escuchado todo, No. surgen historias como estas que te quebrantan, te doblan, Sí. te hacen un nudo en la garganta, de verdad. Sí, estoy así desde hace rato. Yo me frené varias veces porque sí, pues siento horrible. O sea, siento horrible, a pesar de que yo ya pues investigué la historia y la leí. No, está terrible. Contarla, ser empático con las víctimas, te hace sentir un 0.1% del dolor que ellos sintieron. Sí, no manches. Y eso te rompe, de verdad. A mí sí, 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 claro. a mí me rompe, cañón. Ay, qué fuerte estuvo. Qué fuerte estuvo. Quisiera como yo sé, no hay palabras para poder aliviar ni siquiera el sentimiento de ahorita, ¿no? Quisiera, digo, después de esta historia, agradecerle a las personas que escuchan o ven este canal y que saben que lo hacemos con muchísimo respeto. Por supuesto. Qué manera de iniciar, Fer. Qué manera de iniciar. Solo te voy a sugerir una cosa, que es algo que a mí no me dijeron antes de empezar y me hubiese gustado que me lo dijeran. Lo aprendí mucho tiempo después, cuando hablé con un médico forense. Tienes que dejar tu empatía allá afuera, porque si no te va a afectar. Te lo juro. Sí. Es una responsabilidad muy grande, afecta. Entonces, ten mucho cuidado, porque yo sé y considero que eres una excelente persona. Gracias. De verdad, de verdad. Si no, no estarías aquí, ¿sabes? Creo que se necesita un gran corazón para poder empatizar con las víctimas y contar estas historias, no desde el morbo, sino desde la parte humana. Es muy difícil, pero ten mucho cuidado. Gracias. ¿Vale? Ten mucho cuidado. Gracias. Te felicito, muchas gracias y pues bienvenido a Criminalmente. Gracias. Oye, ya con esto vamos a terminar, si te parece bien. Por supuesto. Vamos a terminar. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Trátenme bien a Fermex. Gracias. Trátenme bien a Fermex y nos seguiremos viendo cuando me inviten. Yo encantado de la vida. Y además, aunque no me vean frente a la cámara siempre, sepan que estoy detrás de ella también,
apoyando en todo lo que se pueda. Gracias, hermano. No, y al contrario. Y ahora sí, bueno, ya eres parte de la familia de todo lo que tiene que ver con los podcasts, pero ahora eres, siempre lo has sido, pero eres más aún pieza fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, amigo. Ahí está, pum. Ya, voy a descansar. Pare de sufrir, Fepo. Gracias. Bueno, me voy a despedir porque ya está la última vez. Sí, ¿va? por supuesto. O sea, cierro el programa. Muchísimas gracias. Recuerden que hay un correo que aparece en pantalla o lo encuentran en la parte baja de donde estén escuchando o viendo este programa. Nos vemos en el chat, desde el chat, la próxima semana para adentrarnos en la mente de otro criminal. Pero tiene una nueva lectura de esto Fermex, así que yo ya me despedí. Gracias. Despídete tú el programa, por favor. Muchísimas gracias por haber estado escuchándonos o viéndonos en cualquier plataforma. Y yo los invito a que la próxima semana nos acompañen nuevamente para que juntos nos adentremos en la mente de un criminal y tratemos de entender por qué lo hizo.